que acogió la idea del Comité de Impulso al Acuerdo de los Pueblos y del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida para hacer esta sesión, este foro, que coincide con la reunión que en este mismo momento se lleva a cabo en Cancún, México, en el marco de la Convención de Cambio Climático. Es, como ya se ha dicho aquí, la reunión número 16 de los países que forman parte de esta Convención de Cambio Climático y también del movimiento social alternativo que se reúne paralelamente en Cancún y que ha desarrollado importantes actividades, entre ellas la realización de una serie de caravanas que recorrieron la geografía mexicana mostrando los efectos del cambio climático y llamando a la responsabilidad de los gobiernos en buscar y comprometerse con soluciones efectivas a este grave problema de la humanidad, que como lo han dicho aquí varios de los expositores, se constituye en una amenaza para la vida humana y en general para la vida en el planeta de la mayor magnitud. Estamos frente a la crisis más grave que ha afrontado la humanidad y el planeta en toda su historia. El problema en relación con Colombia, con el ciclo hídrico, lo tenemos a la vista. El país vive la paradoja de la inundación y al mismo tiempo la sed. Hoy más que nunca, como lo han dicho diferentes estudios, en particular el de la Defensoría del Pueblo del año pasado, más de 11 millones de colombianos carecen de agua potable. Simultáneamente, por estos meses, esos mismos compatriotas sedientos se ahogan y naufragan en la inundación provocada por el invierno que ha tenido el país en este año, que es el fenómeno natural, pero realmente lo que provoca la inundación no es el invierno, es la devastación del territorio, es la injusticia social que lleva a millones de compatriotas a ubicarse en zonas de riesgo, a las orillas de los ríos, aquí nomás en Bogotá, en los cerros que se derrumban por el efecto de las aguas que no son contenidas por una vegetación que fue talada precisamente por efecto de este mal manejo y de estos proyectos y megaproyectos que devastan la naturaleza y que luego quienes sufren las consecuencias de eso son todas las personas, pero mucho más los sectores pobres, los sectores populares que se ven obligados a ubicarse en esas zonas de riesgo. Ese es el problema al cual asistimos en este momento. Y es muy grave y también paradójico que en este mismo año, cuando el Congreso de Colombia le dijo no al referendo por el derecho humano al agua, hayan ocurrido estas inundaciones. La propuesta del referendo no era solamente establecer el derecho humano al agua, de suyo un punto fundamental, la columna vertebral de esa propuesta. También era muy importante, y ahora me voy a referir a eso, que se dejara de manejar el suministro de agua potable como un negocio. Pero también formaba parte de esa propuesta, y hoy en día vemos que era un punto esencial, la protección de los ecosistemas vitales para el ciclo hídrico. Que se destinaran estos ecosistemas a esa función natural
y que además se protegieran los ríos, los cuerpos de aguas, las rondas, todos los elementos que resultan fundamentales para el ciclo hídrico. Hoy estamos viendo cómo las organizaciones que promovieron el referendo, la Central Unitaria de Trabajadores, la ONIC, los grupos ambientalistas, la Unión Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos, la Asociación de Vocales de Control de Servicios Públicos, teníamos toda la razón cuando proponíamos eso. Y el Congreso de Colombia, en cuyo recinto estamos hoy, le dijo no a eso. Le dijo no a la posibilidad de que el pueblo colombiano se pronunciara sobre esa propuesta. Creo que el juicio de responsabilidades que hay que hacerle al Congreso colombiano, con excepción naturalmente de los sectores como el Polo Democrático Alternativo, como sectores del Partido Liberal, como otros sectores que acompañaron la propuesta, ese juicio de responsabilidades hay que iniciarlo ya, porque aquí se cometió un crimen, en mi opinión, un cercenamiento de la democracia participativa al impedir que el pueblo colombiano se pronunciara sobre este tema esencial, y hoy estamos viendo ya las consecuencias que eso conlleva. Y el asunto es aún más grave, porque la política del actual gobierno no solo no se diferencia del anterior en este como en otros temas, sino que incluso es aún más grave. La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora Beatriz Uribe, en un artículo publicado el 2 de diciembre, o sea, hace pocos días, en el periódico El Espectador, anuncia que los planes departamentales de agua se van a financiar con la emisión de bonos que se van a colocar en la bolsa de valores y que ya hay 300.000 millones de pesos ubicados bajo esta modalidad. ¿Qué significa eso? Significa que para financiar esos planes departamentales de agua se acude al endeudamiento. ¿Y quién va a pagar esa deuda que se adquiere con el sector privado? Con los principales bancos del país, como dice la ministra. La vamos a pagar todos y todas los colombianos y las colombianas por la vía de las tarifas. Es decir, que frente a la agudización del problema de no acceso al agua potable, la solución es más privatización, tarifas más caras y descargar sobre los ciudadanos y las ciudadanas la financiación de ese servicio público esencial para la vida. Y por eso entendemos también hoy en día con más claridad por qué el gobierno del presidente Uribe, la superintendente de servicios públicos, encabezaron la oposición al referendo del agua y obligaron e impulsaron acá en el Congreso que los parlamentarios votaran en contra de ese referendo. Hoy en día está mucho más claro eso. La ministra actual, si se quiere, lo dice y lo expresa con mayor precisión y contundencia. Pero además de eso, este gobierno que anunció que iba a hacer una reforma del Sistema Nacional del Ambiente, recogiendo el clamor de muchos ambientalistas que decíamos que la fusión del Ministerio de Medio Ambiente con la del Desarrollo era inconveniente, porque lo que iba a pasar ahí, como efectivamente ocurrió, era subordinar la política ambiental a las políticas de desarrollo que se han criticado aquí. Este gobierno supuestamente iba a reparar ese error
restableciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Y efectivamente lo va a hacer, pero creando un Ministerio de Medio Ambiente, como lo dijo el exministro Manuel Rodríguez Becerra en una columna del Tiempo, raquítico, porque ese nuevo Ministerio de Medio Ambiente no tendrá dentro de sus funciones el manejo del agua ni el ordenamiento del territorio. Sin esos dos elementos, ese ministerio nace manco, nace cojo y a lo sumo será una hoja de parra para cubrir el hecho innegable de que Colombia, el gobierno colombiano, vive de espaldas al medio ambiente y a la naturaleza. Las cosas son coherentes. Se financiariza el agua potable, se mercantiliza el agua y al mismo tiempo se maneja eso en un ministerio diferente al del medio ambiente, precisamente para poder hacer mejor ese negocio. Creo que estamos en una situación tremendamente grave. El problema del cambio climático evidentemente es un problema planetario, es un problema, como lo dije antes, de la mayor trascendencia, pero aquí en Colombia tenemos factores locales, regionales y nacionales de cambio climático, entre ellos estas políticas, entre ellos estas direcciones que van desde el alto gobierno y que en vez de avanzar hacia un reconocimiento por lo menos del problema, lo ocultan y nos precipitan en una crisis aún mayor. Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho aquí por el doctor Pablo Leiva. El gobierno colombiano no promueve un debate sobre cuál es su posición frente al tema del cambio climático. Viaja a Cancún casi que clandestinamente y solo en algunas declaraciones de los periódicos sabemos por la negociadora de Colombia en estas instancias de la Convención de Cambio Climático, la señora Andrea García, que el principal interés del gobierno colombiano en Cancún es que se apruebe el mecanismo de reducción de emisiones por degradación y deforestación, REDD, que no es otra cosa que venderle el territorio de los indígenas y de los afrodescendientes y otras partes del territorio colombiano a la bolsa de mercados de emisiones de carbono por la vía de cuantificar la capacidad de esos territorios para absorber CO2, emitir bonos que se venden en las bolsas de valores enriqueciendo a los especuladores y obligando a estas comunidades que caigan en esa trampa a dejar sus territorios intactos por 30 o 50 años, a no poderlos utilizar ni siquiera sosteniblemente y convirtiendo a esas comunidades en parásitos y en personas dependientes de la limosna que les van a dar supuestamente para que accedan a ese mecanismo. Es decir, una suerte de cheques de familias en acción para prevenir el cambio climático supuestamente. Yo creo que tenemos que tener total claridad sobre estas políticas y rechazarlas de la manera más enérgica. Termino diciendo que además de este foro, el Comité de Impulso al Acuerdo de los Pueblos sobre Cambio Climático, que es así una verdadera alternativa al problema, ha impulsado la recolección de 5.000 firmas en apoyo al Acuerdo de los Pueblos, que esperamos entregar la semana entrante en la Embajada de Bolivia como un aporte del movimiento colombiano a esta importante iniciativa del presidente Evo Morales, y los invito a todos y todas ustedes no solo a firmar, sino a ayudarnos a recoger esas firmas y a hacer ese aporte en la dirección de lo que el gobierno boliviano está planteando como un referéndum mundial
por los derechos de la naturaleza. En el marco de la Convención de Cambio Climático es, como ya se ha dicho aquí, la reunión número 16 de los países que forman parte de esta Convención de Cambio Climático y también del movimiento social que acogió la idea del Comité de Impulso al Acuerdo de los Pueblos y del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida para hacer esta sesión, este foro, que coincide con la reunión que en este mismo momento se lleva a cabo en Cancún, México, alternativo que se reúne paralelamente en Cancún y que ha desarrollado importantes actividades, entre ellas la realización de una serie de caravanas que recorrieron la geografía mexicana mostrando los efectos del cambio climático y llamando a la responsabilidad de los gobiernos en buscar y comprometerse con soluciones efectivas a este grave problema de la humanidad, que como lo han dicho aquí varios de los expositores, se constituye en una amenaza para la vida humana y en general para la vida en el planeta de la mayor magnitud. Estamos frente a la crisis más grave que ha afrontado la humanidad y el planeta en toda su historia. El problema en relación con Colombia, con el ciclo hídrico, lo tenemos a la vista. El país vive la paradoja